Lo prometido es deuda. Está en comunicación con nosotros Álvaro García Linera. García Linera, Iván Jagroski lo saluda desde Argentina. Muy buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches, Iván, y muy buenas noches a todo el pueblo argentino. Vicepresidente, hay muchos temas de revoque fino que nos gustaría hablar con usted, pero un trazo grueso como para arrancar es a una semana del golpe en Bolivia. ¿Cuál es el balance que hace? ¿Cuál es el análisis que hace no solo de lo que pasó, sino de lo que puede venir? Bueno, en principio que estamos ante un terrible, cruento y sangriento golpe cívico, policial, militar, que se inició inicialmente de la mano de fuerzas civiles paramilitares que quemaron órganos electorales, quemaron ánforas, quemaron casas de dirigentes sindicales, quemaron sedes sindicales, atemorizaron a pobladores, cabalgaron se descargaron como una caballería motorizada frente a mujeres campesinas e indígenas con sus hijos. A esa primera fase le siguió la segunda fase policial, donde la policía desconoce el mando civil, se amotina. Y la tercera fase es cuando las Fuerzas Armadas, su comandante en jefe, le pide a Evo Morales, en desconocimiento de la Constitución y en desconocimiento de la prescripción constitucional de que los militares no deliberan, le pide la renuncia. El día sábado anterior, hace más de una semana, y a partir de ese momento se desata una terrible persecución y represión contra el pueblo indefenso. Al día de hoy, en seis días, ya contabilizamos más de 20 muertos, todos a bala, muertos niñas, jóvenes campesinos, trabajadores de las ciudades, más de 120 heridos a bala, 600 detenidos, muchos de ellos torturados. Es terrible lo que está pasando en Bolivia. Una mujer que se ha autoasumido como presidenta. La banda presidencial la ha entregado un general de las Fuerzas Armadas, lo que nunca había pasado, semejante cosa en democracia, porque en democracia la banda presidencial te entrega el Congreso, no te entrega a los militares. Lo han hecho. Hoy en día están amenazando, acaban de armar hace unas cuantas horas una comisión especial de fiscales que va a perseguir supuestamente a diputados y senadores que conspiran contra la democracia. La prensa argentina, la prensa española ha sido asediada, ha sido reprimida, ha sido acusada de generar sedición. Se está generando una cacería de líderes sociales y dirigentes. Hay un temor generalizado en la población de este despliegue policíaco y militar, y se está rumoreando en las últimas horas, a raíz de una declaración de uno de los artífices de este golpe de Estado, el expresidente Tuto Quiroga, de que tal vez se podría incluso cerrar la Asamblea Legislativa, el Congreso, para gobernar por decreto. Tenemos la emergencia de un golpe fascistoide con rasgos inicialmente civiles y ahora policíaco-militares, que está destruyendo la democracia, está destruyendo la legalidad, está matando a bolivianos. Hoy estamos de luto porque han matado a mis hermanos bolivianos a sangre fría y están a punto de destruir la economía boliviana, que era un modelo de desarrollo, de crecimiento y de construcción de igualdad. Vicepresidente, tomo algo que usted dijo recién y que escribió entre el día de ayer y el día de hoy, o que lo leí en varios medios, una publicación suya en la que habla de revancha de clase, que incluye un componente de odio racial, y en otro pasaje plantea la posibilidad de, o habla en realidad de diálogo y pacificación. Lo que le quiero preguntar es si es posible dialogar si lo que hay es este componente de odio del que usted hablaba. Sí, lo que pasa es que la base social de esta fascistización de la política
lo constituye una parte de una clase media tradicional. Digo tradicional que fue una clase media que se constituyó desde los años 50, 60 y 70, que asumía que los cargos públicos, las opciones laborales, las becas, el acceso a créditos, era una especie de derecho de casta, derecho de apellido, derecho de piel. Frente a ella surgió en los últimos años, fruto de la democratización social, una nueva clase media de origen indígena y popular, que tiene los mismos derechos a acceder a los puestos, a las funciones públicas, a los contratos, a las oportunidades laborales. Y es esta clase media tradicional que frente a este ascenso de lo popular, las califica de arribistas, y en vez de integrarse con ellas y de buscar construir una nueva identidad de clase media, se ha trincherado en posiciones racializadas. Lo que pasa que en Bolivia y en muchos países de América Latina, la clase social tiene una connotación racial, y el discurso de clase social tiene un discurso igualmente etnizado, racializado. Y es esta clase media la que ha comenzado, al momento de protestar semanas atrás, de hablar de que hay que matar indios, de que hay que botarlos a los cerros, de que hay que sacarlos de las ciudades, de que son unas arribistas, son unos igualados. Lamentablemente el discurso de clase en Bolivia está entremezclado con la vieja herencia colonial racializada, y es este sector, una parte de la clase media tradicional, la que le está enarbolando. Por eso también cuando toman la Plaza Murillo, lo que hacen es quemar la bandera indígena, escupir sobre la bandera indígena, la huipala, quemarla, destrozarla, descuartizarla, porque es una revancha, es un discurso revanchista que intenta preservar sus privilegios a partir de el color de piel y la estirpe. Y ese discurso de un sector no mayoritario de la clase media, un sector minoritario, es el que ahorita comanda, justifica y legitima buena parte del accionar de este gobierno ilegítimo, consagrado por un general del ejército, y que ahora ha salido a justificar de que hay que matar indios, hay que matar campesinos porque todos son subversivos. García. Hoy en Bolivia tener el color de piel más clara o tener un origen indígena se ha convertido ya en ser susceptible de ser subversivo. Ese es el lenguaje que están usando estos golpistas. García Linera, buenas noches, Gabriel Morini lo saluda. Quería preguntarle en su lectura si considera que la OEA y la figura de Luis Almagro tuvieron responsabilidad en el golpe. Acabo de leer una información de unos delegados argentinos que eran parte de esta comisión de auditoría sobre las elecciones, y ellos mismos lo dicen con sus palabras. Salió el día de hoy en Infobae, una agencia noticiosa argentina, y relatan que ellos estaban trabajando junto con otros expertos el informe de las elecciones de la votación para el día miércoles, y el día domingo en la madrugada, sin consultar a nadie, el señor Almagro junto con un par de personas deciden hacer un adelanto inconsulto y manipulado de que supuestamente hubiera habido irregularidades. Es Almagro que, una vez de que la policía se amotina el día anterior a las 6 de la tarde. El señor Almagro a las 3 de la mañana, por decisión propia o seguramente en consulta con poderes externos del norte, toma la decisión de elaborar un informe amañado, sin el grupo, sin el colectivo de todos los investigadores, y de esta manera acelerar el golpe, porque es este informe de la OEA que se emite a las 3 de la mañana que va a llevar a que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a las 10 o 11 de la mañana de ese mismo día pida al presidente Evo que renuncie. Es decir, usted tiene ahí una concatenación de actitudes golpistas, y lamentablemente el señor Almagro, en esta actitud arbitraria, sin tomar en cuenta los informes y el tiempo de trabajo de la comisión de auditoría,
decide hacer un adelanto amañado de su informe, que es el que va a generar aún mayor preocupación e inestabilidad política. Almagro, a su modo, ha sido también uno de los artífices de este golpe de Estado, y la historia lo va a colocar junto con las personas que destruyeron la democracia en mi país y fueron culpables del asesinato. Hasta el día de hoy, contabilizado más de 20 pobladores humildes asesinados a bala. Linera, buenas noches, lo saluda Noelia Barral Grijera. El presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, ha participado activamente del operativo para que usted y Evo Morales puedan llegar a salvo a México, y también en las últimas horas dijo que le gustaría que ustedes dos puedan asilarse en la Argentina después del 10 de diciembre si así lo desearan. ¿Están pensando en algo parecido a eso? Mire, en principio permíteme agradecer al pueblo argentino, en primer lugar, a sus organizaciones sociales y en particular al presidente electo Fernández por la generosidad y el compromiso democrático que él ha tenido. Yo creo que sin la intervención del presidente electo Fernández y por supuesto del presidente de México, Manuel López Obrador, o el presidente o estaría muerto, muy probablemente, o estaría detenido corriendo su vida a riesgo. Hemos estado al tanto de las llamadas, de las presiones. El presidente Evo, entre lo que anuncia su decisión de dejar la presidencia para que no haya derramamiento de sangre, ya que no teníamos ni fuerzas armadas ni policía para impedir la acción de estas bandas fascistoides que estaban quemando casas y amenazando a los hijos de dirigentes sindicales a quemarlos dentro de las casas. Si no hubiera sido, digo, a partir de ese momento, por lo menos en 4 ocasiones, las Fuerzas Armadas estuvieron a punto de apresar o de detener a Evo Morales. Y fue una presencia y una solidaridad democrática tanto de México como de Argentina la que impidió que detuvieran, secuestraran o quizás mataran al presidente Morales entre las 4 de la tarde del día sábado hasta las 11, 12 de la noche del día domingo, cuando ya abandonamos espacio aéreo boliviano. Quiero agradecer enormemente al presidente Fernández, agradecer a Argentina, porque lo que ellos hicieron es simplemente preservar la vida y preservar la institucionalidad democrática, y de por vida nuestro agradecimiento a ellos. García Linera, Julián Guarino lo saluda, muy buenas noches. Quiero preguntarle, usted recién identificaba a quienes son en parte seguramente responsables de este golpe de Estado, y en los últimos días también se han hecho muchos análisis vinculados con las distintas medidas de carácter económico que se tomaron durante sus gobiernos, puntualmente cómo se afectó y se cambió la distribución del ingreso en Bolivia. Vinculado con eso, ¿usted estima que hay intereses detrás, por ejemplo, de los hidrocarburos, y ustedes nacionalizaron los hidrocarburos, de los yacimientos de litio? Digo, se han dado distintos elementos como que existen intereses vinculados con esos recursos. Yo diría que hay 2 tipos de elementos que han entrado en juego. Por un lado, el éxito económico de un gobierno socialista. Bolivia es un ejemplo a nivel mundial de un gobierno dirigido por indígenas, por trabajadores, por clases populares, un gobierno dirigido por personas de convicción socialista que económicamente se ha mostrado exitoso. Económicamente hemos hecho crecer nuestra economía de 9.000 millones a 42.000 millones en una década. Hemos reducido las desigualdades, hemos convertido un 30% de la población boliviana de extremadamente pobre a personas con ingresos medios, como clase media, nueva clase media, un 30% de la población boliviana. Hemos subido el salario del trabajador de $40 cuando llegamos a más de $300 el día de hoy.
hemos dado salud gratuita, hemos ampliado derechos, hemos construido igualdad, educación gratuita, universidad gratuita, salud gratuita para la gente, para todos los bolivianos, renta universal para todos los bolivianos. Hemos construido una sociedad de igualdad y con un éxito económico que por 7º año consecutivo íbamos a ser el país en América Latina que más crecía. En promedio, el 4% de crecimiento anual. En otros años, hasta el 6 y 7% de crecimiento anual. Un gobierno que económicamente, siendo socialista, siendo popular, muestra grandes resultados económicos. Eso a mucha gente de los poderes internacionales no les agrada, porque siempre asocian el socialismo o el progresismo con pobreza, con hiperinflación, y en Bolivia no fue así. El progresismo en Bolivia está asociado a éxito económico, a crecimiento, estabilidad, a distribución de la riqueza. Entonces yo creo que hay que buscar dar un golpe terrible para golpear, para dañar a esta experiencia exitosa de izquierda y crecimiento económico elevado. Y en segundo lugar, lo que usted mencionaba. En los últimos años, los últimos meses, logramos nosotros, primero, en base al esfuerzo del Estado, crear una gran infraestructura para producción soberana de derivados del litio. Y luego dimos un paso muy importante para los procesos de industrialización mediante consolidar mercados, en este caso con países como China para las baterías de litio y una parte con Alemania. Yo estoy convencido que eso no ha sido una buena señal para el país del norte de nuestro continente, que buscaba que el litio boliviano, casi el 40% de las reservas del litio del mundo, no estén bajo su subordinación. No tengo una prueba a la mano, un documento acá, pero tengo la firme convicción y estoy seguro que en los siguientes días van a ir apareciendo elementos, que esto fue uno de los vasos, una de las gotas que colmó el vaso del gobierno de Estados Unidos al ver que el control y la subordinación del litio boliviano no quedaba en sus manos, sino que quedaba en manos estatales y en otros socios que no son específicamente los norteamericanos. Es altamente probable que este elemento también haya sido algo que ha acelerado este intentona golpista, porque no es un gobierno que se ha consolidado. Aún el proceso boliviano está en movimiento, es como una información todavía en proceso, es una, como dicen las personas de la televisión, está aún en desarrollo, aún no se sabe cuál será el desenlace y confiamos que el pueblo boliviano, como lo está haciendo hoy, en su sacrificio, su humildad, pero su entereza, pueda revertir esta terrible situación que quiere hacer regresar a Bolivia a 30 años atrás. Linera, ¿ve posible una salida electoral hoy en Bolivia? Es inevitable, a no ser de que los golpistas quieran quedarse indefinidamente mediante el asesinato de bolivianos, la presión a los medios de comunicación, el chantaje, el silenciamiento de las voces disidentes. La salida tiene que ser electoral. De hecho, el presidente Evo, antes de su renuncia, planteó dos cosas que están en mesa. Nuevas elecciones, donde con seguridad vamos a volver a ganar porque ganamos. Somos el partido que obtuvo el 47% del electorado de los bolivianos. Y el segundo que estaba detrás de nosotros tenía una distancia de 10 puntos, obtuvo el 36%. Y fueron los perdedores los que también han promovido el golpe. Si hay nuevas elecciones, vamos a volver a ganar porque el pueblo está de nuestro lado. Vamos a volver a ganar una y otra y otra y otra y otra vez. Y la salida tiene que ser electoral. Y el presidente Evo, antes de renunciar, planteó que ante la presión de la sociedad, de la parte sublevada, de los policías amotinados, de los militares que desconocen la Constitución, que él podía no ser partícipe de esta nueva elección. Lo planteamos antes de la renuncia.
pero la sed de sangre de los golpistas, la sed de venganza contra los indios insurrectos, contra los indios con poder, fue de tal calibre que no aceptaron esa propuesta de Evo y buscaron la sangre de campesinos. Ya la tienen. Hoy el señor Carlos Mesa, el señor Camacho, tienen las manos manchadas de sangre de campesinos, de sangre de pobladores y obreros bolivianos. Se han manchado. ¿Cuántos muertos más quieren acumular para ceder en su ambición? Esa es la pregunta que les hacemos. Nuestra propuesta es salida electoral, que el pueblo defina con su voto quién ha de ser el futuro gobernante. Pero ya basta de muertos, ya basta, dejen de asesinar a gente humilde, dejen de llenar de cadáveres sus cuentas y su paso por la historia. Bolivia no se merece este destino de sangre, de muerte, de tortura, de persecución. Linera, quiero volver a preguntarle algo que quedó difuso, que le preguntaba a mi compañera Noelia Barral Grijera, y yo le sumo una consulta. El horizonte más inmediato que ustedes ven, usted y Evo Morales, es quedarse en México, eventualmente pedir asilo después del 10 de diciembre en la República Argentina, o volver a Bolivia. Como le decía hace un rato, yo creo que nuestra posición, tanto de Evo como de Álvaro, también está en proceso, está en desarrollo. Las opciones están abiertas. El presidente Evo el día de ayer decía públicamente que si fuera necesario para ayudar para poner fin a esta masacre, a este genocidio que están cometiendo el gobierno de Áñez, Mesa y Camacho, mando policial y mando militar, sí, para poner fin a esa masacre y esa sangría, la presencia de Evo en Bolivia fuera necesaria, estamos dispuestos a hacerlo. Sin ninguna ambición de candidatura, simplemente que se deje de matar a los bolivianos. Pero si y se regodean y están celebrando la muerte de tanto boliviano humilde, y va a continuar, la posibilidad de quedarnos en México, la posibilidad de quedarnos en Argentina están abiertas. De hecho, agradecemos la generosa invitación que nos ha hecho el presidente Fernández para poder estar en Argentina. Es una opción, México es otra opción, y agradecemos esta recepción tan generosa de solidaridad y de humanidad que nos ha hecho el presidente de México, pero también está la posibilidad de estar en Bolivia a cualquier momento. Nada está definido y todas las puertas están abiertas siempre y cuando logremos garantizar que no se mate más bolivianos y que haya una salida política electoral a este empate catastrófico de las estructuras y del poder. Por una parte, ejecutivo, policías y militares con los golpistas. De otra parte, la Asamblea Legislativa, Senado y diputados, más movimientos sociales movilizados en el Alto, en La Paz, en las provincias, en Potosí, en Oruro, en Cochabamba, con el presidente Evo. Estamos ante un Estado dividido, un empate catastrófico de dos fuerzas político-sociales, una político-militar y otra política social, y la única solución a esto es una salida democrática, electoral, que restituya el orden democrático y constitucional. ¿Lo sorprendió? Dos preguntas que van más o menos por el mismo andarivel. Estaba repasando cuáles fueron los países a nivel global que condenaron el golpe y son minoría frente a los que no lo condenaron, no necesariamente que reconocieron a Áñez. Así que por un lado le pregunto qué cree que dice eso o que sugiere eso, y segundo, si le sorprendió la posición de Mesa, que se había presentado durante toda la campaña como un demócrata, como alguien que venía del universo de la ilustración, de la academia, y bueno, y terminó con Camacho validando el golpe de Estado. En el caso de algunos países que están reconociendo o han mantenido la distancia neutra frente al golpe, posiblemente lo que está faltando es más información. Y quizás la mejor carta de presentación de la señora Áñez es un militar entregándole la banda presidencial
cosas que solamente suceden en dictadura, un general del ejército pidiendo a Evo Morales que renuncie y los 20 muertos. Los 20 muertos a bala, los más de 110 ya de los últimos 5 días. Creo que es la mejor prueba, pero también la mejor información que debería llegar a los otros gobiernos que aún no han tomado una posición o que tienen una posición de reconocimiento. En fin, creo que eso sería la mejor forma de que ellos puedan abrir sus ojos ante la realidad de esta barbarie que se está desatando y que se ha desatado en mi país. Sobre respecto a lo que refiere a Mesa, mi lectura es que detrás de un liberal timorato se esconde un golpista, y eso es lo que ha pasado hoy. Liberal timorato durante todos estos años, pero al momento de las definiciones políticas en las que hay que poner a prueba tu convicción democrática o tus ambiciones, Mesa simplemente se sacó el traje, se sacó el disfraz y hemos encontrado un consumado golpista. ¿Qué va a decir ahora Mesa cuando tenga que relatar lo que pasó en Bolivia? ¿Cómo va a justificar los 20 muertos asesinados en estos últimos días? ¿Cómo va a justificar la masacre de Sacaba, aplaudida por el gobierno o promovida por el gobierno que él ha aplaudido y ha dicho que es la salida constitucional? La mesa de Mesa chorrea sangre. La mesa está cargada de cadáveres de gente trabajadora y humilde. Él va a pasar a la historia, no como un mal historiador, ni siquiera como un liberal timorato. Él va a pasar a la historia como un golpista. Como un golpista que avaló el asesinato de decenas de bolivianos simplemente para defender un interés personal. Vicepresidente, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy gentil. Les agradecemos a ustedes por la amabilidad de poder hacer llegar nuestra voz al pueblo argentino y nuevamente muchas gracias a Argentina. Muchas gracias a Argentina por este compromiso con la democracia y la justicia para la gente humilde.